también por su practicidad, pues tienen algunas limitaciones que las vamos a ver, por lo tanto, pues no se entiende que allí se pueda dar por consumado un diagnóstico financiero, un análisis financiero, porque cuando hablamos de diagnóstico financiero o análisis financiero es para indagar sobre una temática específica o de manera integral conocer lo que es la salud financiera del negocio. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar del análisis vertical. De estados financieros. ¿Cuáles estados vamos a utilizar? ¿Cuáles estados vamos a utilizar para el análisis financiero? Se utiliza siempre el estado de resultados y el balance general. Entonces, en el balance general, empezamos, pues, obviamente, con las cuentas que aparecen en el balance general. Entonces tenemos los activos de la empresa, y entre los activos aparecen los activos corrientes, o también denominados activos circulantes. Y allí encontramos lo que es la caja o banco, las cuentas por cobrar, que pueden cobrar clientes, por cobrar a socios, por cobrar a otros. Los inventarios que vamos a encontrar, los inventarios de materias primas, de procesos, de terminados, si se trata de una empresa de manufactura. Si es una empresa comercial, vamos a encontrar solamente inventarios de mercancía. Y las inversiones temporales sí existen. Esto nos da lo que es total de los activos corrientes. Y siguen los activos fijos con propiedades, planta y equipo. Los activos fijos o propiedades, planta y equipo. Entre los activos fijos encontramos en su orden los terrenos, las edificaciones, las maquinarias y equipos, encontramos los vehículos, encontramos las herramientas.
total de otros activos. Y si sumamos corrientes más fijos más otros activos, vamos a obtener el total de los activos. Total de los activos de la empresa. Vamos a suponer que esta empresa vamos a empezar por los corrientes. Supongamos que tengamos aquí 200 millones en banco, en cuentas por cobrar 1000 en inventario de mercancía, pongamos por acá 800. Y tenemos unas inversiones temporales para un total de 2100. Supongamos que aquí tengamos en terrenos, aquí 2000, en edificaciones 10.000, maquinaria y equipo 3.000, vehículos 2.000, herramientas 1.000, tendríamos aquí 18.000. 18.000. Pongámosle que en otros activos tengamos 900. Y tendríamos 21.000. Serían 39.900. No, bien. No. Son 18. 21.900. 22. No, 21.900. Son 100. Aquí 22. 21, profe, 21. Serían 20, 100 más 921. Si no le metemos abogado, no para bola. Ese es el total de los activos de la empresa. Si nosotros fuéramos a distribuir estos entre el total de los activos, para empezar la técnica del análisis vertical, que consiste en hallar la proporcionalidad de cada una de estas cuentas con respecto al total de los activos. ¿Y cómo lo hacemos? Dividiendo cada una de las cuentas, o sea, 200 entre 21.000 por 100. 200 entre 21.000 por 100. ¿Se nos da cuánto? 0,95. Multiplicado por 100. 0,95. Multiplicado por 100 ya. 0,95 si multiplica. O sea, 0,95. 95. O sea, ni siquiera el 1% representa de los bancos del total de los activos. Sigamos con el que sigue y otro que haga el que sigue y otro que haga el que sigue, así sucesivamente para andar rápido. Serían 1000. Entre 21.000 por 100. 800
entre 20. 800 entre 21.000 por 100. Ese da 3,80. El de abajo, el de 800. 3,80. 3,80. 4. Y el que sigue, este de 100, que 0,47. 42,5, ¿no? 0,47. Listo. Y el total de los corrientes, 2100 entre 21.000 por 100. 10%. Listo, sigamos con los siguientes. 2.000 entre 21.000 por 100. 10.000 10.000. entre 21.000 por 100. 3.000 El 10.000 da 47,61. por 100. El 10.000 da 47,61. ¿Cuánto? 47,61. 61. Y el primero, 61. el primero, ¿Cuál? 9. ¿Cuál es? 52. ¿Cuál es el que sigue? 3.000 entre 21. 3.000. 14,28. 14,28. ¿Cuál sigue? 2.000 entre 21.000. 52. Y 1.000, que ya está aquí también, sería 4,77. Y el total de 18.000 entre 21.000. 85.7. Listo. Ahora, 900 entre 21.000. 4,28. Ahora sumamos. Y el 21.000 entre 21.000 por 100, ¿no? Ahora, El 21.000. ahora sumamos 10.000 10. más 85.7 más 4,78. Más 28. Esto debe dar 100 o aproximadamente 100 si no hay que aproximarlo así. más 4,28. 99,99. Bueno, aproximado 100. O sea, eso debe darnos el 100%, porque nosotros lo que estamos haciendo es distribuir todo eso entre El 21.000. Entre el total. 100. 100. 99, ¿qué te da? Tienen que aproximarlo así. ¿Ah? Lo que pasa es que en el 85 es 85,71. Se comieron una décima. Entonces, aquí matemáticamente hemos calculado la proporcionalidad. O sea, cuánto representa cada una de estas cuentas con respecto al total de los activos. ¿A qué se les parece a ustedes eso de lo que hemos venido conversando? Al estado de resultado, ¿no? De lo que hemos hablado nosotros, ¿qué se les parece a ustedes que estamos haciendo ahí? Balance. ¿Cómo se llama eso? Sobre la estructura, correcto. Bien.
y es identificar las estructuras. Es un análisis estructural financiero de la empresa. Nos está diciendo que la empresa y los activos corrientes representan un 10% del total de los activos. Que los activos fijos representan el 85.7% del total de los activos. Y los otros activos representan el 4.28% del total de los activos. Si nosotros fuéramos a sacar la primera gran conclusión de eso, lo primero que tendríamos que decir es que esta empresa está estructurada desde el punto de vista de esos activos en un 10% de activos corrientes, un 85.7% de activos fijos, propiedad de planta y equipo, y un 4.28% de otros activos. Esa que empresa, de acuerdo a lo que hemos hablado, que representa esa estructura, una empresa de manufactura, una empresa de producción, porque su mayor concentración de activos está en los activos fijos. Entonces, si la empresa de verdad, la que yo estoy estudiando, analizando, esa es su comportamiento y además sé que la realidad es de manufactura, yo puedo decir que esa empresa está lógicamente estructurada de acuerdo a la teoría financiera. Pero si no es así, sino que esa es una empresa comercial que yo analizo que está así, está mal, ¿verdad? No está mal planteada. No está coherente, su estructura no es coherente, no es lógica con respecto a lo que plantea la estructura financiera. ¿Qué me está diciendo de entrada? De que está mal estructurado y que yo debo hacer algunas estrategias, tomar algunas decisiones para cambiar esa realidad que me está mostrando este análisis vertical del estado financiero desde el punto de vista de la estructura de activos. Entonces yo tengo que empezar a revisar, miren, las edificaciones, las maquinarias, los equipos, estos se están dando el 100%, la empresa lo necesita, está aportando cada una de esas maquinarias, equipos, herramientas, terrenos, están dejando a la ganancias. producción. Entonces ya se sale incluso del análisis propiamente financiero para irse a la realidad operacional del negocio. Es decir, ya yo voy a meterme allá en las maquinarias, equipos, herramientas, comparando si las utilidades que está produciendo el negocio, la rentabilidad es acorde a esta estructura magnificada que tiene la empresa, o es al contrario. Lo que hay es una desatención por parte de los administradores que no se han dado cuenta de esa realidad y tienen allí unos equipos ociosos que no le están aportando lo que deben aportarle a la operación del negocio. Entonces, eso ya me plantea una serie de sugerencias para los administradores, porque recuerden que yo estoy haciendo aquí el papel de analista, el papel de investigador de la situación financiera de ese negocio. Tengo que decirle al equipo, al gerente, decirle qué está ocurriendo aquí y por qué no debe estar así y qué implicaciones tendría mantener una estructura de esa, ¿verdad? Pero necesito más información. Entonces tengo que ir a mirar las utilidades, mirar la rentabilidad del negocio, etcétera, etcétera. Por ahora, tengo una realidad que espero describir narrativamente para poner estas cifras
cifras hablan. Estas cifras deben hablar por sí solas y debe escribirse. Quien está haciendo el análisis debe escribir. Esto que yo hice aquí, el banco representa el 0.95% del total de los activos. Yo tengo que decirlo así en el documento. Del total de los activos, la caja o banco representan el 0.95% del total de los activos. Las cuentas por cobrar representan el 4.76% del total de los activos. Los inventarios representan el 3.8% del total de los activos. Las inversiones temporales el 0.47%. El total de los activos corrientes representan el 10% del total de los activos. Y así sucesivamente. En ese informe yo voy dejando escrito esa narrativa, ese informe. Y después empiezo a hacer el verdadero análisis que hicimos ahorita, de analizar la lógica estructural de los activos con respecto al total de los activos. Y analizar con la naturaleza misma de la empresa para mirar su lógica e incluso atreverme a hacer algunas conjeturas iniciales o algunas hipótesis de que de pronto la rentabilidad del negocio está viéndose afectada por el efecto que la estructura está incidiendo en los resultados finales. Este es el análisis vertical. ¿Por qué vertical? Porque miren que vamos así. ¿Dónde lo tomamos? De aquí. La vamos vertical bien. Así, el análisis se llama análisis vertical del estado financiero. Pero también puedo hacerlo con respecto a los grupos. Aquí lo he hecho con respecto al total de los activos, pero lo puedo hacer con respecto a los grupos, o sea, con respecto a los activos corrientes, con respecto a los fijos y los otros activos si fuera el caso. Veamos uno solo, que ustedes ya saben allá, que es simplemente repetir el proceso. Los activos corrientes representan ahora el 100% del total de los corrientes. Y voy a dividir ahora todas las cuentas del activo corriente entre 2100. Entonces, ¿cuánto representa 200 de 2100? ¿Cuánto? 200 entre 2100%. 9,50 y ¿qué? 200 entre 2100 por 100, 9,52. 9,52. 1000 entre 2100 por 100. ¿Cuánto? 40.7. 800 entre 2100. Espera. 1047,6. 47,6. 47,6. Ahora 800 entre 2100 por 100. 38%. 38.09. Y 100 entre 2100. 4,76. 4.76. 76, que está arriba. Ahora sumamos y nos debe dar 100 la sumatoria de los. Aproximado 100. Siempre tienen que dar 100 ahí, pero vamos a buscar para que se nos pierden ahí por las aproximaciones que hacemos.
Tengo permiso, profe, al favor, que pena. 9,52 más 47,61 más 47. Lo mismo podemos hacer con los fijos y los otros activos si fueren varios los diferidos. Ahora, ¿cuál es el análisis? Aparte de lo descriptivo, que debo ser aquí lo mismo, voy a decir que en cuanto a los activos corrientes, la caja o banco representa el 9,52% del total de los activos corrientes. Las cuentas por cobrar representan el 47,6% del total de los corrientes. Se le corre una coma. Los inventarios representan el 38,09% del total de los corrientes. Inversiones temporales representan el 4,76% del total de los corrientes. Se le corre una vez. Ese es el análisis descriptivo. Pero puedo ir mucho más allá diciendo, bueno, esto representa el capital de trabajo de la empresa, ¿verdad? Si nosotros en la teoría que analizamos, vemos que las empresas no deben tener tanto dinero en la caja o banco, moderadamente también en las cuentas por cobrar y los inventarios de mercancía, miremos el comportamiento de esta. Miren, esta empresa, si fuera una empresa comercial, tiene el 47,6% del total de los corrientes, o sea, de su capital de trabajo, en cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar. Si es una empresa comercial, pues puede aceptarse en principio ese manejo, porque hay una proporción alta de las cuentas por cobrar. Ahora tenemos que mirar eso con respecto a la competencia. Por ejemplo, si la competencia maneja esos promedios tan altos de las cuentas por cobrar con respecto al total de los corrientes, porque aquí se puede hacer un benchmarking financiero de comparar estas cifras con otros indicadores. Listo. Entonces, lo mismo podemos hacer con el grupo de los fijos y podemos ver cuánto representa el terreno del total de los fijos, cuánto representan las edificaciones con respecto a los fijos. Por favor, hagan ustedes allí y me dicen. 95,2. Hagan ustedes allá. Si yo quisiera pasar ese análisis y ambientarlo gráficamente, yo podría hacer lo siguiente. El total de los activos corrientes representan un 10% del total de los activos. Los activos fijos representan el 85, más o menos, el 85,7% son los fijos, son los corrientes, y estos son los otros activos. Estarían los otros activos. Ahí podemos ver un poco más visible la realidad del comportamiento de la estructura y los negocios. Lo mismo puedo hacer con los activos corrientes por grupo. Entonces, aquí la caja o banco representa el grupo así.
perdón, el 9.52, el 47.6%, el 38.09 y por acá el 4.36. Estos son las cuentas por cobrar. Perdón, sí, las cuentas por cobrar. Estos son los inventarios. Esta es la caja banco, y el 4.76 que son las inversiones temporales. Y aquí está el 100%, lo más alta con esta. Ya los datos. Miren que ese análisis matemático y gráfico, hoy lo podemos hacer en un Excel muy fácilmente, en un abrir y cerrar de ojos, porque todas estas operaciones, siendo las mismas, yo simplemente cojo la primera y luego arrastro dejando una fija y me da todos los porcentajes, y luego puedo pedirle un gráfico sugerido de torta o de histograma o cualquier otro gráfico, y presento mi informe bien chévere, detallado, con mi descripción más el ambiente gráfico del informe, que me da mucho más legitimidad, mucho más autoridad, mucho más técnico su presentación, que es lo que impacta y lo que de pronto puede dejar ver la profesionalidad y la experticia que pueda tener quien lo está haciendo. Ahí se ve. Listo, entonces, esto mismo, aquí vemos la estructura de activos, lo podemos hacer con el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El pasivo y patrimonio, que es la estructura financiera del negocio, donde está el endeudamiento interno y el endeudamiento externo del negocio. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar todas las cuentas de la parte de pasivo y patrimonio, todas sus cuentas individuales, y las vamos a dividir ¿sobre qué? Sobre el total. Sobre el pasivo, sobre el total del pasivo y patrimonio. La multiplicamos Sacamos por los 100. porcentajes y después lo hacemos por grupo, lo podemos hacer por pasivos y lo podemos hacer por Patrimonio. Hacemos el análisis y también, como ya tenemos el conocimiento de la estructura financiera, podemos decir si la empresa está equilibrada su estructura financiera o está desequilibrada, hay más endeudamiento que recursos propios o viceversa, y podemos hacer las conclusiones y las conjeturas que hacemos con respecto al endeudamiento, si el endeudamiento es alto y la rentabilidad del negocio está por debajo de lo que se les paga a los acreedores en promedio por la tasa de interés. Entonces está una conclusión y ahora mi recomendación. ¿Listo? ¿Está claro? Lo mismo lo vamos a hacer allá en la otra parte. Y allí termina el análisis vertical desde la perspectiva del total de los activos y por grupo. Lo mismo vamos a hacer allá en
pasivo y patrimonio en la estructura de financiamiento. Y allí terminamos el análisis vertical del balance general. Listo. No tengo para qué hacerle el otro lado, ¿verdad? Yo diría que no. Bueno, yo creo que tampoco que no. Listo. Ahora vamos con el análisis horizontal del estado financiero. Partimos inicialmente de la debilidad que tiene esta técnica del análisis vertical. El análisis vertical se dice en la teoría financiera que es un análisis estático, porque no nos deja ver la dinámica del comportamiento histórico o futuro que se quiera proyectar del negocio, porque solamente nos da una radiografía, lo que es un balance general, la radiografía de un momento preciso del negocio. Mientras que el análisis horizontal debemos tener al menos dos estados financieros del mismo que estemos analizando. Perdón, no vamos a entrar todavía al horizontal, porque me faltaba algo que sí tengo que hacerle la claridad. El análisis vertical en el estado de resultado. Comienza con los ingresos, que son las ventas. Las ventas, pongámosle un total aquí de 1.200 millones, menos el costo de venta. El costo de venta, pongámosle aquí 700, igual a la utilidad bruta. Bruta en venta 500 sería 700, 1200 menos 700, 500. ¿Sí? Sí. Menos los gastos operacionales. Los gastos operacionales, que no son otros que los gastos de administración. Y los gastos de venta. Obviamente aquí pueden aparecer muchos en la práctica, ¿no? Pueden aparecer aquí gastos de nómina, gastos generales, gastos de arriendo, gastos de impuestos. Aquí lo estamos globalizando para simplicidad del ejercicio. Entonces, supongamos que los gastos de administración sean 50 y los gastos de venta 150, tendríamos que los gastos operacionales serían 200, y esto nos daría la utilidad operacional, que es la utilidad antes de intereses e impuestos. Serían 300. Daría 300. A la utilidad operacional le restamos los intereses, sean los gastos financieros, que resultan de aplicarle la tasa de interés al total de los pasivos o al total de la deuda. Aquí no lo vamos a hacer por simplicidad del ejercicio, también vamos a asumir que los intereses aquí den 80, y esto nos da la utilidad antes de impuestos. 220. O sea, la Y, pero con una sola I, que ya le quitamos una ya, y nos queda aquí 220.
utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Profe, la primera es utilidad antes de ¿qué? Es que se me olvida esa cifra. La primera. Utilidad antes de intereses. Intereses de impuestos. Le sacamos los intereses, nos queda la de antes de impuestos. Menos los impuestos, nos queda la neta. La utilidad neta del ejercicio. Entonces tenemos aquí los impuestos, vamos a suponer que el 30% de 120, ¿cuánto es? $66. 66. 220 por el 30%. 66%, profe. Listo, ahora el reste de 220 menos 66. $154. 154. Listo. Ahora, ¿qué pasa para hacer el análisis? ¿Cuál es el procedimiento para hacer el análisis vertical de lo del resultado? Vamos a comenzar al revés. O sea, allá lo hacíamos de arriba descendente hacia abajo. Aquí lo vamos a hacer ascendente hacia arriba. Y vamos a comparar todas las cifras con respecto a el total de ventas. Entonces, decimos 154, que es la utilidad neta del ejercicio, sobre 1200 por 100. Por 100. $12,83. ¿Cuánto? 12.83. 12.83%. ¿Qué quiere decir ese 12.83%? Que la utilidad neta del ejercicio del negocio representa el 12.83% del volumen de venta. Y no debería estar acá en el 154, qué pena. ¿Cómo? O sea, esa descripción que pone ahí arriba no debería estar en el 154. $1,200. 12 punto qué? 83, ahí la repito. 154. Ahora vamos con los impuestos. Y el 66 entre 1200 por 100. $12,83. Sigan haciendo los otros rapidito para no demorarnos ahí tanto. Voy con el 220 entre 1200, 80 entre 1200 y así sucesivamente. ¿qué te dio el 66, Joan? 5.5 esa, profe. 5.5%. Ajá. La utilidad de impuestos, 220 entre 1200. 18,33. ¿Cuánto? 18,33. 80 por 1200 entre 1200. ¿Cuánto es? Luis, 6,66. 6,66. Luis, profe. No, perdón, el 220. Ah, ok. De 220, ¿cuánto da? 18,33. ¿Cuánto? 6,66. Ajá, 300.
¿Y por qué se da 16? Sí, porque el de arriba 18, el del 220 da 18, así es. 16, 16, 66, profe. 66. El 500 da 41,66. El 700. 58,33. Y aquí no podemos sumar todo esto para que nos dé 100 aquí. Porque si nosotros tomamos el costo de venta que es 58,33 y le tomamos el 41,66, Ya da 99,9. que es el 100%. Con estos dos, ¿por qué? Porque aquí está el costo de venta que representa el 58,33 y está la utilidad bruta que es la diferencia entre los dos. Entonces, pero ¿cuál es el análisis aquí interesante? Primero que la empresa tiene un costo de venta para vender o comercializar sus productos. El costo, lo que asume en costo para hacer ese proceso es del 58,33%. Podríamos preguntarnos, ¿eso es bueno, regular o malo? Depende de la empresa. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que si Si una empresa de producción. depende si es una empresa de producción o de manufactura. ¿Y está bien por qué? Si es una empresa de producción, yo diría que está bien porque tiene todo su capital en las ventas de producción. ¿Quién dice algo diferente? O no tiene nada que ver si es empresa de producción o empresa de... No tiene nada que ver. Lo que yo le quiero dar también de algo diferente. Para ver si hablábamos o conversábamos sobre el trabajo que habíamos que hacer No hoy. estamos en esto todavía. No, porque queremos que haber estudiado hoy. Sí, pero estoy haciendo una pregunta y una saliente. Ahorita hablamos de eso. Yo le dije, ya le dije. Algo diferente al concepto que yo acabo de dar. No, algo diferente de... Profe, bueno, volviendo al tema, yo diría que pues... No me vaya a hablar ahora de la política nacional de Petro. Yo diría que Petro está haciendo un... No. Bueno, no sé, o sea, de pronto aquí divagando, yo digo que no importa la empresa siempre y cuando pues esté generando rentabilidad. Y en este caso, como vemos, tiene un 58% en los costos de venta. Se va lejos. Miren cómo tiene uno que ser muy prudente y cuidadoso en los Términos. juicios de valor. Primero, que yo por aquí no estoy viendo en ninguna parte rentabilidad. Ok. Aquí no hay rentabilidad. Aquí hay una utilidad del ejercicio. Una utilidad que es el 12,83 del total de las ventas. O sea, ese porcentaje del total de las ventas, o sea, que se ganaron sobre las ventas, sobre cada peso que vendió, el 12,83% de ese peso se lo ganó en la unidad de ejercicio. Pero la pregunta es si esto es bueno o es malo, o es regular. Pues no hay cómo hacer un juicio allí de si eso es bueno, regular o malo, si no lo comparamos con algo. ¿Y con quién lo vamos a comparar? Nosotros nos vamos a comparar Con la venta del año anterior. las otras empresas en promedio de este sector donde opera el negocio, o compararnos con la empresa que yo creo que es mi principal competidor. Si el principal competidor
mío, si el principal competidor mío, haciendo esta misma operación de venta, sus costos son del 30% sobre el 30% sobre el total de las ventas. ¿Esto sería bueno o sería malo? Sería bueno. Sería malo de este lado, porque yo estoy asumiendo un costo del 58% por cada peso vendido, mientras que el otro tiene un costo del 30%, así que él de utilidad bruta de entrada tiene el 70% y yo apenas tengo el 58. 41.66%. Profe, y ahí no se podría comparar, por ejemplo, con los años anteriores, porque imagino que También podría es compararlo con el análisis vertical de años, del año anterior, inmediatamente anterior. Pero si yo me comparo conmigo mismo, lo único que consigo es decir que estoy mejorando yo, o empeorando. pero con respecto a quién, a mí mismo. Entonces tendría sentido, tiene sentido compararse, pero tiene más sentido todavía compararme con el competidor. Pero yo digo que Y si me comparo con el promedio de todas las empresas del sector donde opera el negocio, todavía mucho mejor. Porque si estoy por encima del promedio de todas las empresas, mejor todavía. Y eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de los indicadores financieros, la importancia que tiene esa comparación, ese benchmarking con los indicadores. Listo. De aquí podemos hacer muchas conclusiones o mucha descripción con respecto a estos porcentajes, pero la limitante que tiene este análisis vertical sobre todo el estado financiero, el estado de resultados, es que es necesario que todos estos se comparen con el comportamiento de los resultados que tiene otra empresa, el promedio de empresas o periodos anteriores. Listo. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Operativamente, digamos, en el procedimiento, que no lo voy a hacer de allá para acá, sino de aquí para allá, establecer los porcentajes y hacer los análisis de cuánto representa cada uno, si eso es alto o es bajo, o es malo o es bueno con respecto a la competencia y con respecto a los resultados promedios del sector donde opera ese negocio. Por ejemplo, si estamos hablando del sector de los tenderos y la utilidad neta de un tendero es del 20% en general, en promedio, y yo obtuve un 12.83, eso es malo porque estoy por debajo del promedio. Entonces yo tengo que mirar qué está pasando, mis costos son muy altos, los gastos son muy altos, tanto los gastos operacionales como los gastos financieros, los dos tipos de gastos. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Eso es lo que ustedes tenían que leer y venir aquí con eso menos apropiado, medio apropiado. Bueno, listo. Ahora el análisis vertical. El análisis vertical, perdón, horizontal. El análisis horizontal les decía que al menos debemos tener dos estados financieros de 2 años diferentes. Vamos que aquí tengamos, vamos a empezar por los activos igualmente. Aquí tenemos, vamos a sacar aquí el porcentaje y aquí vamos a sacar
los años, tengo dos periodos y voy a hacer el análisis horizontal de los activos. Los activos de la empresa. ¿Ven? Empiezo aquí. Activos corrientes. Caja banco. Cuenta por cobrar. Inventario. Inversión. Total corriente. ¿Cuáles son los valores que teníamos aquí? 200, 1000, 800 y 100. Para un total de 2100. Ahora, vamos a suponer que en el 2023 aquí había 400. Aquí hay 600. Aquí 3000. Y aquí pongámosle 150. ¿Cuánto da eso? 4150. 4150. Vamos a ver entonces cuánto es la variación absoluta del año 2023 con respecto al año 2022. Si yo veo esta simple vista, quiere decir que la caja banco creció 200 pesos, 200 millones de pesos con respecto al año 2022. ¿verdad? 200 pesos más en variación absoluta, o sea, en valores. Ahora, si yo divido esos 200 entre 200 Sí, 1, y lo multiplico por 100, 0. me daría el 100% de incremento, ¿verdad? Sí, Es la variación relativo. Lo mismo, 1000, había 1000 y ahora aparecen 600. Menos. Quiere decir que hubo una disminución de las cuentas por cobrar de 400. Se ¿Sí? pone 400. Si yo divido 400 entre 1000 y lo multiplico por 100, ¿el 40%? sí, El 40%. Lo mismo acá. De 800 subió, se incrementó a 3000. Quiere decir que aquí crecieron 2200. 2200 entre 800 por 100. 275%. 150 y había 100, creció el 50. 50 entre 100 por 100. ¿Cuánto es? El 50%. Ahora, 4150. Aquí hay el 2100 y ahora hay 4150. ¿Creció en cuánto? 4150 menos 2100. 2050. Ahora, 2050 entre 2100 por 100. ¿Sobre de qué? 97 puntos. 61. 61. Listo. Esta es variación absoluta. Y variación relativa. Variación absoluta. Y esta es variación
variación relativa o porcentual. Profe, pregunta, en las cuentas por cobrar, como tuvo un decrecimiento del 40%, ¿no debería estar como negativo para saber que disminuyó y no que aumentó? ¿O no importa? No, sencillamente aquí ya sabemos que disminuyó. Si usted le quiere hacer alguna señal y la quiere poner en negativo, puede hacerlo, pero no es necesario, no se estila de esa manera. Pero si yo quiero decirle aquí que hubo un incremento, y yo le puedo poner aquí esto un incremento, y aquí hubo una disminución, Una flechita hacia abajo. una convención que utilizamos. Listo, bueno, pero lo importante, este es el año base. El año base. El año base es el año con el que yo comparo los resultados absolutos para hallar la variación relativa. Entonces, para hallar la variación relativa de esto, yo digo 200, que es la variación absoluta entre el año base por 100. En este caso sería 200 entre 200 Por 100. por 100. Y así lo haría con todos. Entonces, ¿qué es lo importante de este análisis horizontal? Es que me está mostrando la dinámica del comportamiento histórico de la empresa. Si yo lo hago con 3, con 4, con 5, voy a ver cómo va creciendo o disminuyendo el comportamiento del negocio. Lo que usted decía, aquí ya hay realmente una comparación del comportamiento de los 2 años. Entonces, allá, si bien yo lo hacía para mirar estructuralmente el negocio, aquí voy a mirar la tendencia. Entonces yo puedo comparar el año 2023 con el año 2022 y puedo hacer, en vez de una torta, hago un diagrama. Y entonces aquí están los activos corrientes, y yo puedo decir que aquí tenemos el año 2022 y aquí tenemos el año 2023 con el total de corriente. ¿Sí? Y aquí puedo inclusive hacerlo por cada cuenta. Hago histogramas por cada cuenta y el porcentaje lo puedo colocar por acá. Y eso me da, por ejemplo, cada banco. Y muestro el crecimiento o el decrecimiento que pueda tener la cuenta que estoy analizando. En compra, bueno, yo aquí tengo una Entonces, duda. ¿cómo se expresa esto? La caja banco creció en un 100% en el año 2023 con respecto al año 2022. Las cuentas por cobrar crecieron un 40% en el año 2023 con respecto al 2022. Los inventarios crecieron en 275% en el año 2023 con respecto al 2022 y así sucesivamente. Y lo vamos a hacer con todas las cuentas, tanto de el activo corriente como del activo fijo y otros activos, de los pasivos y del patrimonio y del estado de resultados también en esa misma forma, horizontalmente.
que nos puede, digamos, que podemos analizar en relación al análisis causa-efecto de comportamiento. Por ejemplo, si yo digo que aquí disminuyeron las cuentas por cobrar, yo puedo hacer un juicio porque disminuyeron, ¿verdad? ¿Por qué disminuye una cuenta por cobrar? Porque se recaudó todo el Porque dinero se que estaba en el recaudó, banco. ¿verdad? Entonces, ¿dónde se ve el recaudo? En caja. Entonces, si esto es cierto que hubo una incidencia de la disminución de la cuenta por cobrar porque hubo cobro, debe manifestarse aquí en caja. El aumento. Lo mismo puedo hacer con los inventarios. Si los inventarios aquí crecieron en el 275% y es una empresa comercial, ¿qué juicio puedo hacer? Que hubo un aumento en una empresa comercial, que hay represión de material, que hay estancamiento de material, Que ya no se está vendiendo. no se está saliendo. No se está vendiendo, o sea, las ventas están bajas. Entonces, ¿dónde veo si de verdad están bajas o no? En el análisis horizontal o en el estado de resultados del año 2023. Te voy allá al estado de resultados y miro, compruebo si efectivamente hay una disminución de las ventas, y esa disminución la puedo asociar con el represamiento de los inventarios. Digo, no, lo que pasa es que no se está vendiendo. Si no se está vendiendo, quiere decir que hay en el resultado de demostrarme ese efecto. Pero voy haciendo juicios. O sea que aquí entramos a hacer lo que les decía yo en la clase pasada de lo que se hace en un análisis, un diagnóstico financiero. Organizo los datos, planteo la situación, analizo la situación, describo la situación y además me atrevo a hacer unos juicios de valor, unas conjeturas, unas hipótesis de lo que puede ocurrir, y puedo incluso ir a la comprobación de esa situación en la otra información financiera que me puede generar otro estado. Pero también puedo hacer consultas. Recuerden que aquí tengo los estados financieros. Pronto, si a mí me contratan para hacer eso, en el escritorio yo me siento y lo hago. Pero yo tengo la posibilidad de ir a la empresa y hablar con sus administradores, con su gerente financiero, con el gerente general, y de pronto plantearle, mire, aquí me está dando este resultado, parece que hay una situación que no es la normal, hay un represamiento en los inventarios, hay una disminución en la venta, ¿eso es cierto? ¿Cómo está eso? ¿Qué concepto le merece? Tal. Y yo puedo ampliar ese espectro de análisis en esa situación. Entonces, esto lo podemos hacer, este análisis horizontal, con todo el resto de los activos, con pasivo y patrimonio, y hacer ese mismo comportamiento, hacerlo gráficamente si lo quiero mostrar, y hacer los juicios de valor que crean, haciendo el análisis de que por qué aumenta, por qué disminuye, cuál es la causa, cuál es el efecto. Entonces yo les voy a enviar unos 3 estados financieros